Acta de la Junta de Aclaraciones de Licitación Pública número PLJ, diagonal 64, diagonal 022, diagonal 2025. Adquisición de póliza de seguro de vida anual para el personal de base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Apertura de la ciudad de Guadalajara, siendo las 13 horas con 37 minutos del día 27 de junio, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en Avenida Juárez número 237, zona centro de esta ciudad de Guadalajara. En cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación PLJ, diagonal 64, diagonal 022, ¿verdad? 022, diagonal 2025, denominada adquisición de póliza de seguro de vida anual para el personal de base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se hace constar la presencia de las siguientes personas: Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones; Ruth Alejandra Nuño Cerda, en representación del área requirente; y su servidor licenciado Jorge Vázquez Neri, en representación del área de la Unidad Descentralizada de Compras. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados: Seguros Atlas, Sociedad Anónima, representante legal Gerardo Esteban Cervantes Carmona, gracias. Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banorte, representante legal Alejandra Negrete Aceves, gracias. Seguros B por Más, SADCB, Grupo Financiero B por Más, representante legal Evelyn Berenice Gómez Iñiguez. Sí. Seguros Argos, SADCB, representante legal Zulema Guardado García. Bienvenida, gracias. Grupo Nacional Provincial, SAB, Janet Miranda Esparza, gracias. Acto seguido, de conformidad al capítulo 5 de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa y que estos formarán parte del mismo, se ponen de manifiesto de la siguiente manera. Procedemos a dar lectura de las siguientes preguntas. Razón Social General de Seguros S.A. Preguntas. Se solicita a la convocante confirme que el nombre y número de la presente licitación es Licitación Pública Local número PLJ, diagonal 64, diagonal 022, diagonal 2025, adquisición de póliza del seguro de vida anual para el personal de base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Respuesta: se confirma. Segunda pregunta, número 20, página 4. Se solicita a la convocante confirme que se podrá presentar el acuse electrónico por la entrega de la información financiera correspondiente al cuarto trimestre, ya que es el último periodo fiscal completado. Se confirma. 3. Se solicita a la convocante confirme la vigencia solicitada. Respuesta: la vigencia de la póliza es a partir de las 00 horas, 0 minutos del día 13 de julio de 2025 y hasta las 24 horas del día 12 de julio de 2026. Se solicita a la convocante la relación de asegurados en formato Excel con fecha de nacimiento, sexo y puesto. Respuestas se proporcionarán al correo electrónico del que se realizaron los presentes cuestionamientos. Sí. Quinto, se solicita a la convocante que en caso de ser adjudicados se entregue el artículo 492 para poder cumplir con los requisitos solicitados por la autoridad. Se confirma su petición. Razón Social MedLife México SADCB. Preguntas. Página 1 de 31, capítulo 1, primero. Agradeceremos a la convocante se sirva indicar si la contratación del seguro o seguros de personas objeto de la presente adquisición pública comprenden el cumplimiento de una obligación contenida en alguna ley general, especial o particular, prestación laboral, contrato colectivo de trabajo, condición general de trabajo, participación en algún grupo o acuerdo de seguridad ciudadana, gestión de riesgos, servicios de emergencia, etc. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: la contratación se da con motivo del cumplimiento de las prestaciones de las condiciones generales del trabajo. Segunda pregunta, página 1 de 31, capítulo primero. MedLife México SADCB tiene autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas denominar al seguro que requiere como seguro institucional Grupo Vida Grupo, otorgando las mismas condiciones solicitadas, por lo que respetuosamente solicitamos a la convocante indicar si podemos utilizar esta denominación para la presentación de las propuestas. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta: no se tiene inconveniente en la denominación siempre que se cumplan con las condiciones solicitadas.
Página 4 de 31, capítulo octavo, numeral 6. Se pide a la convocante confirmar que la carta manifiesto respecto a la aceptación de la retención del 5 al millar del monto total del contrato, en caso de resultar adjudicado, podrá ser aceptando o no, sin que ello sea un motivo de descalificación, toda vez que de acuerdo a lo indicado en el artículo 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, la aportación es voluntaria. Dice, no obstante que se trata de un impuesto estatal. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma que la retención del 5% al millar es opcional y no será motivo de descalificación. Página 4 de 31, capítulo octavo, numeral 22. Favor de confirmar que la póliza de vida cubrirá cualquier siniestro que llegara a suscitarse a partir de las 12:01 horas del día 12 de julio de 2025 hasta las 12 horas del día 12 de julio de 2026, que debe corresponder a la vigencia que solicitan, ya que no es posible cubrir vigencias retroactivas. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: se confirma que la vigencia de la póliza es de las 00 horas, 0 minutos del día 13 de julio del 2025 y hasta las 24 horas del día 12 de julio de 2026. Quinta pregunta, página 5 de 31, capítulo octavo, numeral 30. Con la finalidad de no limitar la libre participación, agradeceremos a la convocante permita cumplir con este requisito presentando índice de desempeño de atención a usuarios IDATU del periodo de diciembre de 2024 igual o mayor a 9, ya que el IDATU mide la calidad de atención y servicio de las instituciones respecto de su comportamiento y cumplimiento en la gestión de las reclamaciones que sus clientes presenten a la CONDUCEF. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: se confirma. Tequila. En caso de que su respuesta sea negativa a la pregunta anterior, respetuosamente hacemos del conocimiento de la convocante que con relación a la evaluación de sancionar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el número de sanciones de una institución de seguros no necesariamente corresponde a incumplimientos en perjuicio de los asegurados. Las mismas pueden corresponder a inobservancias administrativas en el cumplimiento de la entrega de documentación a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que como órgano regulador debe recibir en forma periódica, por lo que solicita permita participar a los licitantes con el número de sanciones que cada licitante tenga, ya que al estar publicadas en la página del Buró de Entidades Financieras, las mismas ya fueron solventadas y no repercuten en el proceso de licitación. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es no aplicar para no haber sido negativa la respuesta anterior. Página 7, 9 de 31 de contenido, inciso H. Agradecemos a que la convocante confirme que se da cumplimiento a su requerimiento con la transcripción del anexo 1, con las especificaciones y o modificaciones de las bases y las que se deriven en la Junta de Aclaraciones, y que únicamente la aseguradora adjudicada presentará el proyecto póliza de condiciones generales. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. 8. En relación a la pregunta anterior, se le solicita a la convocante confirmar que para todas aquellas condiciones no establecidas o especificadas en las bases de la presente licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de la presente Junta de Aclaraciones operarán de acuerdo a las condiciones generales ofrecidas por la aseguradora adjudicada, siempre y cuando no contravengan con las disposiciones legales vigentes. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Pregunta 9, página 11 de 31, capítulo 11, numeral 2. Apreciaremos de la convocante, y toda vez que no se indiquen las bases de la licitación, cuál es la documentación que habrá de presentarse para la evaluación por el criterio de puntos porcentaje que se señala, e indicar los requisitos que habrán de cumplirse para alcanzar el máximo porcentaje indicado. Para calidad del producto 20%, tiempo de entrega 15%, experiencia 15%, precio 40% y valor agregado 10%. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: la valoración quedará sujeta al Comité de Adquisiciones con base en la documentación que cada concursante ofrezca, sin que existan requisitos específicos para tal efecto. Página 13 de 31, capítulo 14. Agradeceremos confirmar que se entregará al concursante adjudicado la información de identificación del cliente para el expediente, el cual debe contener al menos datos generales, nombramiento, poder del representante legal, identificación para poder cumplimiento del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma.
Página 14 de 31, capítulo 18, numeral primero. Favor de confirmar que en caso de movimiento de asegurados por altas o bajas, el precio de la prima tendrá una variación. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado de Jalisco no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 14 de 31, capítulo 19. Se solicita ratificar que en caso de que la convocante no pagase las primas correspondientes en tiempo, la póliza y o contrato celebrado se dará por terminado anticipadamente y se reembolsará al licitante adjudicado los gastos no recuperables en que éste haya incurrido durante el plazo en que el seguro o seguro de personas hubiera estado vigente. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro. 13. Página 15 de 31, capítulo de 19. Numeral 2. Se solicita a la convocante indicar la forma de pago, es decir, si será una sola exhibición o en pagos fraccionados, mensual, trimestral o semestral. Favor de pronunciarse al respecto. Se realizará el pago en una sola exhibición. 14. Página 16 de 31, capítulo 21. Agradeceremos a la convocante ratificar que la penalización por mora será calculada conforme al artículo 76 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Asimismo, agradeceremos a la convocante aclare que las penas convencionales serán calculadas sobre el monto de lo incumplido o servicio no prestado, entendiéndose esta a la entrega de las pólizas y documentación necesaria derivada de la presente licitación en los plazos establecidos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 22 de 31, anexo 1. Favor de confirmar que la prima se cubrirá al 100% por la convocante. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es sí, será cubierta al 100% por el Congreso del Estado de Jalisco. Página 22 de 31, anexo 1. Se solicita a la convocante indicar si el pago de la suma asegurada de la cobertura de fallecimiento excluye el de la incapacidad total y permanente y de esta última el primero. Favor de pronunciarse: son pagos excluyentes. 17. Adicional a la pregunta anterior, se le solicita a la convocante confirmar que en los casos de invalidez total o permanente, la fecha de siniestro será la establecida en el dictamen médico que se otorgue, por lo que se deberá presentar el aviso de baja a fin de constatar que el asegurado hizo valer el evento ante el contratante. Favor de pronunciarse al respecto. La presente no constituye una pregunta aclaratoria, sino un procedimiento que pretende normar al ofertante. Página 22 de 31, anexo 1. Favor de indicar el número de asegurados que actualmente se encuentran en proceso de dictamen de invalidez. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es ninguno. 19. Página 22 de 31, anexo 1. Se le solicita a la convocante confirmar que la suma asegurada para la cobertura de muerte accidental de 800,000 pesos ya incluye el monto correspondiente a la cobertura básica de fallecimiento. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Pregunta 20, página 22 de 31, anexo 1. Solicitamos amablemente a la convocante proporcionar de preferencia en Excel el listado de los asegurados con RFC o fecha de nacimiento y sexo correspondiente a los 614 empleados activos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: se enviará correo electrónico con el correo del que fueron enviadas las presentes preguntas. Pregunta 21, página 22 de 31, anexo 1. Favor de indicar que en caso de existir diferencia entre el número de asegurados proporcionado en el listado y los asegurados mencionados en el anexo técnico, se considerará el listado para el cálculo de nuestra propuesta. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: se considerará el número de asegurados de las presentes bases. 22. Página 22 de 31, anexo 1. Para una mejor evaluación del riesgo, se solicita a la convocante proporcionar en medio magnético, de preferencia en Excel, la siniestralidad de los últimos 5 años, detallando lo siguiente: número de siniestros por año, monto reclamado y pagado de los siniestros, cobertura afectada, fecha de ocurrido y pagado. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: se proporciona en archivo Excel al correo electrónico que se realizaron las preguntas el número de siniestros por año, fecha y cobertura afectada. 23. Página 22 de 31, anexo 1. Con el fin de realizar un mejor análisis del riesgo, solicitamos amablemente a la convocante proporcionar la siguiente información de por lo menos las últimas 5 vigencias: número de asegurados, prima pagada por cada vigencia. Favor de pronunciarse al respecto. Se considera que con el índice de siniestralidad es suficiente.
24. Página 22 de 31, anexo 1. Estimaremos a la convocante indicar si el personal que se encuentra en licencia médica sin goce de sueldo se considerará asegurado y en su caso el pago de la prima será con cargo a las primas calculadas al inicio de la vigencia del seguro. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es sí, se solicita que se asegure. 25. Página 22 de 31, anexo 1, colectividad, último párrafo. Agradeceremos a la convocante confirmar que por pólizas individuales se refiere a que cada uno de los empleados asegurados tendrá las mismas condiciones de aseguramiento y a cada uno de ellos se les entregará el certificado individual correspondiente con que consta que forman parte de la póliza de grupo que se expida a favor del Poder Legislativo del Estado. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. 26. Página 22 de 31, anexo 1. Amablemente se pide a la convocante confirmar que al final de la vigencia de la póliza se realizará el ajuste en primas, pago o devolución derivado de las altas y las bajas que se presenten en la misma, considerando al talón de pago como el documento que compruebe la pertenencia a la colectividad asegurada, en tanto se reportan las altas y bajas. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 27. Pregunta 27, página 22 de 31, anexo 1. Apreciaremos a la convocante confirmar que el esquema de administración de los formatos de consentimiento y designación de beneficiarios en el que operará la póliza será: inciso A, administración normal. La convocante recabará las designaciones de beneficiarios requisitadas por los asegurados y las enviará a la aseguradora con la debida oportunidad. B, autoadministración. La convocante resguardará las designaciones de beneficiarios requisitadas por los asegurados y en caso de presentarse la eventualidad prevista en el contrato, enviará el original de la designación de beneficiario, haciendo constar que es la última que elaboró el asegurado y si se trata de consentimientos de diferentes aseguradoras, será certificada indicando que es la última elaborada por el asegurado. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22 de 31, anexo 1. Agradeceremos a la convocante confirmar que para el pago de siniestros la reclamación se efectuará con la documentación que solicite la aseguradora que resulte adjudicada, a fin de cumplir con las disposiciones vigentes señaladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Pregunta 30, página 22 de 31, anexo 1. Agradeceremos de la convocante confirmar que se podrá incluir dentro de nuestras condiciones generales la cláusula de agravación del riesgo registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en virtud de la cual cesarán los efectos del seguro de aquella persona asegurada, beneficiario y o contratante que se ubique dentro de alguna lista oficial relativa o vinculada con delitos que atenten contra los intereses del Estado y o de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por su sigla OCDE, lo anterior en cumplimiento al acuerdo por el que se modifica el decreto que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones y concesiones. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. 31. En complemento a la pregunta anterior y para el caso de que la misma sea contestada en sentido negativo, se solicita a la convocante se sirva ratificar que la permanencia en la colectividad o grupo asegurable de todas las personas que participan de forma directa o indirecta en el presente seguro quedarán sujetas a lo estipulado en las disposiciones legales aplicables. Lo anterior con fundamento en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 29 de 31. Anexo 5, propuesta económica. Favor de confirmar que por precio unitario se refiere a la prima neta por la vigencia. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 29 de 31, anexo 5, propuesta económica. Favor de confirmar que el seguro de vida no causa IVA. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso no se pronuncia sobre las posiciones fiscales. 34, página 29 de 31, anexo 5, propuesta económica. Favor de indicar que se deberá de considerar en los siguientes conceptos: condiciones de pago, tiempo de entrega, garantía. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es a libre discrecionalidad de cada licitante. Razón social, Seguros Atlas, Sociedad Anónima. Preguntas. 1. General.
Solicitamos amablemente a la convocante que pueda proporcionarnos el acta de la presente Junta de Aclaraciones y Bases en formato Word a las siguientes direcciones de correo electrónico: prramirez@segurosatlas.com.mx, smelendez@segurosatlas.com.mx, jbarajas.leon@segurosatlas.com.mx. Las respuestas en la Junta de Declaraciones se proporcionará una copia de la misma. Asimismo, el acta se podrá consultar en el portal de la Unidad de Compras de este Congreso del Estado. Segunda pregunta, página 3, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 5. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento con este requisito presentando manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de que mi representada resulte adjudicada, presentará entre los siguientes 7 días hábiles posteriores al fallo la constancia de estar inscrito en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco sin ser motivo de descalificación. No presentar la constancia en la fecha de presentación de propuesta. La respuesta se confirma. Pregunta 3, página 3, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 6. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento a este requisito transcribiendo íntegramente el anexo 1. La respuesta se confirma. Pregunta 4, página 3, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 7. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento a este requisito presentando la presentación corporativa de mi representada, que contiene los catálogos de servicios que corresponden a los bienes y servicios en los que participan en esta licitación y que no difiere con las especificaciones señaladas en la página de internet de mi representada. Respuesta se confirma. 5. Página 4, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 10. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento a este requisito presentando carta bajo protesta de decir verdad que indique que mi representada es prestadora de servicios y que cuenta con los medios necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la empresa de la presente licitación. Esto derivado que mi representada no es fabricante ni distribuidor, sino una prestadora de servicios, se confirma. 6. Página 4, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 18. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda confirmar qué documento es el que se deberá de presentar. La respuesta es el comprobante del cumplimiento del pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina. 7. Página 4, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 19. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento a este requisito presentando únicamente carta original de la aseguradora, informando la infraestructura local de atención de siniestros en el ramo de vida, adjuntando copias siempre del comprobante de domicilio en Guadalajara. Respuesta se confirma. 8. Página 5, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 25. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda confirmar qué documento es el que se debe presentar, ya que mi representada no realiza pagos a las AMIS. La respuesta es presentar la información o argumentación que se considere suficiente y justificativa, y el Comité de Adquisiciones valorará las propuestas al emitir el fallo respectivo. 9. Página 5, 3.2, personas morales y personas físicas, numeral 28. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que damos cumplimiento a este requisito presentando únicamente escrito bajo protesta de decir verdad de contar con primas emitidas de por lo menos 1,000 millones de pesos en el ramo de vida grupo al cuarto trimestre de 2024, presentando la impresión del reporte emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas donde se conste lo anterior. La respuesta es presentar la información que se considere suficiente y justificativa. El Comité de Adquisiciones valorará la propuesta al emitir fallo respectivo. Pregunta 10. Bases, anexos y junta de aclaraciones. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que para la presentación de nuestra propuesta técnica y propuesta económica se permitirá presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en donde se aceptan todas las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, sin ser necesario tener que insertar dichas modificaciones en la propuesta técnica, propuesta económica, documentación legal y administrativa, adjuntando una copia de la junta de aclaraciones firmada por el representante legal. Se confirma. Preguntas de carácter técnico. 11. Bases 3.1, personas morales, numeral 16. Se solicita a la convocante indicar las razones por las que se deberá aportar el 5% al millar al Fondo Impulso Jalisco, favor de pronunciarse al respecto. Respuestas: presentar la información que se considere suficiente y justificativa. El Comité de Adquisiciones valorará las propuestas al emitir el fallo respectivo. 12. Bases 3.1, personas morales, numeral 16. En alcance de la pregunta anterior, se solicita a la convocante confirmar que no es motivo de descalificación no cumplir con el numeral 16, favor de pronunciarse al respecto, se confirma. 13. Bases 3.1, personas morales, numeral 23. Se solicita a la convocante confirmar que los siniestros ocurridos con las vigencias anteriores
deberán ser pagados por la compañía que tenía vigente la póliza al momento del siniestro. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. 14. Bases 3.1, personas morales, número 23. En alcance de la pregunta anterior se solicita a la convocante afirmar que no es motivo de descalificación no cumplir con el numeral 23. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: presentar la información que se considere suficiente y justificativa y el comité de adquisiciones lo valorará al emitir fallo respectivo. 15. Bases 3.1, personas morales, numeral 26. Se solicita a la convocante confirmar que la prórroga del 20% se realiza de común acuerdo entre la convocante y la compañía adjudicada. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. 16. Anexo 1. Se solicita a la convocante indicar de manera clara la vigencia a considerar. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: se confirma que la vigencia de las pólizas es de las 0 horas con 0 minutos del día 13 de julio de 2025 y hasta las 24 horas del día 12 de julio de 2026. 17. Anexo 1. Descripción del producto. Se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación no cubrir 10 vacantes adicionales, dado que se desconoce la información de ellos de los asegurados. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta: hay que presentar la información que se considere suficiente y justificativa y el comité de adquisiciones la valorará las propuestas al emitir el fallo respectivo. 18. Anexo 1. Descripción del producto. Solicitamos a la convocante indicar, inciso A, si el número de participantes ha variado en más del 10% en los últimos 3 años. Inciso B, con referencia a la pregunta anterior, favor de indicar detalladamente los cambios, el del número de participantes en los últimos 3 años. Respuesta: no se considera información necesaria para el contrato. Anexo 1, descripción del producto. Se solicita a la convocante confirmar que el seguro será pagado el 100% por el contratante y obligatoria para el 100% del grupo asegurable indicado. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. 20. Anexo 1, colectividad. Se solicita a la convocante proporcionar el listado de participantes en formato Excel que contenga como mínimo los siguientes datos: nombre, RFC o fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, sueldo. Favor de pronunciarse al respecto. El listado se proporcionará al correo electrónico donde se realizarán las preguntas. 21. Anexo 1.1, colectividad. Se solicita a la convocante confirmar que no se cuenta con personal jubilado y o pensionado dentro del grupo asegurable. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Anexo 1.1, colectividad. Se solicita a la convocante confirmar que en caso de adjudicación, cada asegurado debe llenar el consentimiento certificado de la compañía adjudicada donde se indique la designación de beneficiarios. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Anexo 1.1, colectividad. Se solicita a la convocante confirmar que en caso de siniestro será el contratante quien certifique la última designación de beneficiarios del asegurado titular. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Pregunta 24, anexo 1.1, colectividad. Se solicita a la convocante confirmar que todos los participantes realizan actividades que representan un riesgo ocupacional menor, normal, es decir, de tipo administrativa, por lo cual no se cuenta con personal de seguridad pública. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. 25, anexo 1.1, colectividad. Solicitamos amablemente a la convocante: A. Nos proporcione la descripción detallada de las actividades de los participantes. B. Aclarar si dentro del personal se están incluyendo cuerpos de seguridad pública, policías, agentes o participantes de actividades afines a las indicadas. C. En alcance del inciso anterior, favor de aclarar si dichos participantes utilizan armas. D. En caso de que no sea posible considerar lo solicitado en el inciso anterior, al menos indicar qué porcentaje la población total indicada tiene estas características. La respuesta es: el personal no realiza actividades de seguridad ni porta armas, son actividades administrativas. 26. Anexo 1.3, cobertura. Se solicita a la convocante indicar si en la vigencia que está por terminar se tienen contratadas las coberturas bajo los mismos términos con que ahora se solicitan. En su caso, indicar cuál de ellas se está modificando, indicando en qué se modifica cada una. Respuesta: la licitación es en los mismos términos de las pólizas anteriores. 27. Anexo 1.3, coberturas, invalidez total y permanente. Se solicita a la convocante confirmar que el dictamen de invalidez total y permanente deberá ser expedido únicamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE. Favor de pronunciarse al respecto. Sí, se confirma. Anexo 1.3, coberturas, invalidez total y permanente. Se solicita a la convocante indicar si dentro del grupo asegurable se encuentra personal que tenga alguna invalidez total y permanente o personal en espera del dictamen de invalidez total y permanente. En caso de
ser afirmativo, proporcionar al detalle el dicho personal, favor de pronunciarse al respecto. Actualmente no se cuenta con dictámenes vigentes de personal en dicha situación. 29. Anexo 1.3, cobertura sin invalidez total y permanente. Se solicita a la convocante confirmar que el pago de la cobertura de invalidez se establece con base en la fecha de ratificación del dictamen de invalidez, independientemente de cuándo se haya generado el evento que lo originó. ¿Favor de pronunciarse al respecto? Sí, se confirma. 30. General. Se solicita a la convocante nos proporcione la siniestralidad a detalle en archivo Excel de las últimas 5 vigencias con al menos los siguientes datos: fecha de ocurrido, fecha de reportado, fecha de pagado, importe pagado, cobertura afectada. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: se proporciona el correo electrónico al que se emitieron las preguntas. 31. General. Solicitamos a la convocante aclarar si la siniestralidad que se proporcionará incluirá la siniestralidad pendiente de pago. En caso contrario, favor de proporcionar dicha información. No existen pendientes de pago. 32. General. Agradeceremos a la convocante confirmar que para todas aquellas condiciones no establecidas en las bases de la presente licitación, operarán las condiciones generales de esta aseguradora, prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el contratante. La respuesta del Congreso del Estado no establece condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. General. Se solicita a la convocante indicar la forma de pago que tendrá la póliza, ya sea pago único vía transferencia bancaria. 34. General. Respecto a las características del grupo asegurado y en apoyo al Estado mexicano como parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, y en ejecución del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamientos y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones y concesiones, esta aseguradora tiene registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por sus siglas CNSF, la cláusula general por virtud de la cual cesarán los efectos del seguro de aquella persona asegurada, beneficiario y o contratante que se ubique dentro de alguna lista oficial relativa o vinculada con delitos que atente contra los intereses del Estado y o de los países mencionados en la OSD. Por lo anterior, se solicita a la convocante se sirva a ratificar que, en caso de que mi representada resulte adjudicada, la cláusula general referida formará parte de las condiciones del seguro, objeto del presente procedimiento. ¿Favor de pronunciarse al respecto? La respuesta es: el Congreso no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas en el Comité de Adquisiciones al emitir fallo correspondiente. 35. General. En complemento a la pregunta anterior y para el caso de que la misma sea contestada en sentido negativo, se solicita a la convocante ratificar que la permanencia en la colectividad o grupo asegurable de todas las personas que participan de forma directa o indirecta en el presente seguro, que puedan ser relacionadas con las actividades ilícitas establecidas en los artículos 139 a 139 quinquies, 148 bis, 193, 199, 400 y 400 bis del Código Penal Federal, quedarán sujetas a lo estipulado en las disposiciones legales aplicables, en el entendido de que las instituciones de seguros están legalmente impedidas para establecer una relación jurídica con personas relacionadas con dichas actividades ilícitas, lo anterior de conformidad con el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y disposiciones generales vigentes. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al momento de emitir el fallo respectivo. 36. General. Se solicita a la convocante que confirme que las personas que se deben asegurar son trabajadores en activo, excluyendo a personas que se encuentran en proceso de declaración de ausencia o presunción de muerte. En caso de que la respuesta abarque a personal en proceso de declaración de ausencia o de presunción de muerte, se solicita a esa convocante indique cuántas personas de su personal se encuentran en dichos supuestos y, de ser posible, el estatus en que se encuentran. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta se confirma. 37. General. Se solicita amablemente a la convocante indique si las y los empleados que por sus funciones desempeñadas sufran desaparición y no se puede acreditar la muerte mediante documentación como certificado de función o acta de función, siendo que para acreditar tal situación se presentará el documento que emita la autoridad competente con la declaratoria de presunción de muerte en la cual dictamina el hecho, por lo que en estos casos la prescripción no surtirá efectos. Ante la imposibilidad de establecer una fecha cierta de la muerte de una persona secuestrada o desaparecida, se solicita amablemente a la convocante
confirmar que a la fecha en que se tomará para efectos del contrato de seguro, en particular es aquella en que ocurrió el secuestro o la desaparición. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir fallo correspondiente. 38. General. Se solicita a la convocante confirmar que en caso de variar el número de asegurados de las presentes bases, con el listado definitivo de emisión deberá ajustarse el costo al número de asegurados final. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: presentar la propuesta que se considere. El Comité de Adquisiciones valorará las mismas y emitirá el fallo respectivo. Razón social, Seguros Banorte, Grupo Financiero Banorte. Preguntas. General. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, previo a la celebración de contratos de cualquier tipo, las aseguradoras debemos integrar un expediente de identificación del cliente que contenga información y documentación de la contratante prevista en dicha resolución. Por ello, y con la intención de dar cumplimiento a dicha normativa, agradeceremos nos confirme que en caso de resultar adjudicados, al día siguiente del fallo se nos proporciona la información respectiva y el funcionario público facultado por esa dependencia, diagonal entidad, firmará el formato de identificación del cliente gobierno, mismo que contiene la información mínima necesaria para dar cumplimiento a ambas partes a la ley. Favor de pronunciarse al respecto, ya fue contestada anteriormente y iré confirmando, ¿no? General, en caso de resultar negativa la respuesta a mi pregunta anterior, favor de reconsiderar la misma, toda vez que lo solicitado es aplicable a todas las compañías de seguros, se encuentra plasmado en una ley de carácter público, es instruido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulado a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien tiene las facultades para sancionar a los infractores por su inobservancia o desapego. Favor de pronunciarse al respecto, no aplica porque la anterior fue positiva. General, en caso de responder nuevamente en sentido negativo a mi pregunta anterior, favor de fundamentar y motivar su respuesta, pudiendo la aseguradora adjudicada, en caso de tener un procedimiento de auditoría o de sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, exhibir sus respuestas ante la autoridad competente, además de poder presentar dichas pruebas ante la Secretaría de la Función Pública, lo que pudiera derivar incluso en una responsabilidad administrativa para los servidores públicos que se nieguen a brindar la información requerida. A favor de pronunciarse al respecto, no aplica la pregunta. General, se solicita amablemente a la convocante proporcionar las actas de junta de aclaraciones y anexos en formato Word o en su caso en formato editable. A favor de pronunciarse al respecto, ya fue contestada, que se dará copia de la misma y se subirá a nuestro portal donde podrá ser descargada. General, se solicita amablemente a la convocante confirmar que se cumple con este requisito, presentando las hojas que integran la propuesta técnica y económica debidamente foliadas de manera independiente, numeración consecutiva, ejemplo 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta el infinito, sin ser necesario incluir un índice, toda vez que con el foliado se puede ubicar de manera clara todos los documentos. Página 3, punto número 5. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que se cumple el presente requisito, presentando constancia de registro del padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco, registro único de proveedores y contratista a favor de mi representada y vigente a la fecha de prestación de propuesta. A favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Y están como dos preguntas, ambas confirman. Página 4, punto número 10. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el no presentar este requisito, dado que mi representada no es fabricante o distribuidor. A favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 4, punto número 16. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación presentar el anexo 6, nuestra negativa a la porción del 5 al millar del monto total del contrato. A favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 4, punto número 20. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que el acuse electrónico de la entrega de la información financiera corresponde al primer trimestre del 2025 a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, RR7 Estados Financieros. A favor de pronunciarse al respecto, presentar la información que se considere suficiente y justificativa. El Comité de Adquisiciones valorará las propuestas al emitir el fallo respectivo. Página 4-5, punto número 22. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la vigencia será a partir de las 12:01 horas del día 12 de julio de 2025 hasta las 12 horas del día 12 de julio del 26. En caso contrario, agradeceremos indiquen la vigencia correcta. A favor de pronunciarse al respecto, ya fue contestada y la vigencia es a partir de las 00 horas del día 13 de julio de 2025 y hasta las 24 horas del día 12 de julio de 2026. ¿Sí?
Página 5.25, se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será motivo de desechamiento el no presentar el requisito en referencia a favor de pronunciarse al respecto. Presentar la información que consideren suficiente y justificativa. El Comité de Adquisiciones valorará las propuestas al limitar el fallo respectivo. Pregunta 9, inciso D. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que para la presentación de nuestra proposición, es decir, para la propuesta técnica y la propuesta económica, además de la proposición se podrá presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en donde se acepten todas las modificaciones que resulten de la Junta de Aclaraciones, sin ser necesario tener que insertar dichas modificaciones en la propuesta técnica y en la propuesta económica, adjuntando también copia de la Junta de Aclaraciones firmada por el representante legal de la licitante, y únicamente la licitante adjudicada deberá presentar las inclusiones en su proposición ganadora. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de proporcionar la lista de personal asegurable para dicha propuesta en formato Excel, desglosando nombre, RFC, fecha de nacimiento, edad, ocupación y especificando al grupo o partida que pertenecen, así como sus coberturas y beneficios adicionales. Favor de pronunciarse al respecto. Respuestas se proporciona el correo electrónico donde se emitieron las preguntas. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de ratificar que podemos cotizar a los 10 asegurados vacantes con la edad promedio del grupo. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de confirmar que la vigencia para todas las partidas iniciará a las 12 horas del día 12 de julio 25 y concluirá a las 12 horas del día 12 de julio 2026. Favor de pronunciarse al respecto, ya fue contestada. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Le pedimos a la licitante nos indique si el seguro es obligatorio para el personal elegible indicado. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Solicitamos de la convocante ratifique si es correcta nuestra apreciación. Las coberturas que solicita para el personal son cobertura por fallecimiento con regla de suma asegurada fija de 400,000 pesos moneda nacional, muerte accidental con regla de suma asegurada fija de 800,000 pesos moneda nacional, muerte 400,000 de la cobertura de fallecimiento más 400,000 pesos de la cobertura de muerte accidental, dando como resultado los 800,000 pesos. Cobertura por invalidez total o permanente con regla de suma asegurada fija de 400,000. En caso contrario, favor de especificar. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de indicar si a la fecha se tiene conocimiento de asegurados con alguna incapacidad temporal o licencia médica. En caso afirmativa, se solicita a la convocante proporcionar el detalle de dicho personal indicando nombre, RFC o fecha de nacimiento, la colectividad y póliza a la que pertenece, así como la causa que originó la incapacidad. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: a la fecha del día de hoy no se tiene conocimiento de personal asegurado en dicha situación. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Solicitamos a la convocante ratificar que las coberturas de invalidez total y fallecimiento son excluyentes. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si el personal con licencia médica, con incapacidad temporal o en proceso de incapacidad y pensionados se reportará en el estado inicial de asegurados. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es correcto. Dicho personal se reportará en el listado inicial de asegurados. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar qué institución de seguridad social dictaminará la invalidez total y permanente. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y o Instituto Mexicano del Seguro Social. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de confirmar que para el caso de invalidez total y permanente, la fecha de siniestro será la establecida en el dictamen médico otorgada por la institución que dictamine. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Solicitamos a la convocante ratificar que para la invalidez, en caso de existir controversia en el dictamen expedido por la institución competente, la aseguradora podrá valorar la procedencia de dicho dictamen mediante un médico especializado y certificado en salud del trabajo con el historial completo de dicha invalidez. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo respectivo. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Solicitamos amablemente a la convocante, con el fin de no encarecer la propuesta, se limite la edad de aceptación de los beneficios en la forma que sigue: cobertura, edades de aceptación, fallecimiento sin límite, invalidez de 15 a 64 años con cancelación a los 65 años,
accidentes de 15 a 69 años con cancelación a los 70 años. ¿Favor de pronunciarse al respecto? No se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de mencionar a detalle si a la fecha tienen reclamos pendientes de pago. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: no, no se tienen reclamos pendientes a la fecha. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de confirmar que en caso de surgir o tener reclamos pendientes de pago, serán a cargo de la aseguradora que fue adjudicada en la vigencia de la fecha que ocurrió el siniestro. Favor de pronunciarse al respecto. No aplica porque no hay pagos pendientes. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si las últimas 3 vigencias ha cambiado las condiciones a aplicar. Especifique. Favor de pronunciarse al respecto. Ya fue contestada anteriormente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de ratificar que la póliza será autoadministrada y al final de la vigencia se realizará el cobro o devolución de prima por los movimientos de altas, bajas o cambios de suma asegurada. En caso contrario, favor de especificar. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo respectivo. Página 22, anexo 1, anexo técnico. En relación a la pregunta anterior y en caso de haber respondido afirmativamente, se solicita de la convocante que el cálculo de ajustes de prima por altas, bajas o cambios se realizará de acuerdo a las siguientes características. Al concluir la vigencia, el pago de prima derivado de los movimientos de altas o bajas se ajustarán con base en lo siguiente. A es igual al total de la suma de la prima neta prorrateada de cada alta. B, el total de la suma de prima neta no devengada de cada una de las bajas. C es igual a A menos B. Será la prima neta a cobrar o devolver según sea el caso. Caso contrario, favor de especificar la forma en que se realizará el cálculo. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es que el Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo respectivo. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Estimaremos de la convocante indicar la periodicidad con que serán reportados los movimientos de altas, bajas o cambios de sueldo a la compañía adjudicada. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo. Pregunta 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante ratificar que para todos aquellos conceptos no descritos en las bases de la presente licitación operarán las condiciones generales así como las exclusiones que operen para mí representadas registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo respectivo. Página 29, anexo 5, propuesta económica. Solicitamos amablemente a la convocante especificar qué se deberá plasmar en el apartado de los conceptos del anexo 5, propuesta económica, condiciones de pago, tiempo de entrega y garantía. Ya fue contestado anteriormente, ya está libre discreción del ofertante. Página 29, anexo 5, propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante nos permita, sin ser motivo de descalificación, incluir en la propuesta económica la leyenda el seguro de vida no causa IVA. Lo anterior debido a que el seguro de vida no es causa de IVA. Caso contrario especifique. Favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Favor de confirmar que la forma de pago será anual. En caso contrario, favor de especificar. Se confirma. Página 22, anexo técnico. Se agradecerá especifique si la convocante cubrirá el 100% de la prima de seguro. Favor de pronunciarse al respecto. Ya había sido contestada, pero se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. En alcance la pregunta anterior y en caso de resultar negativa, agradecemos nos indique el porcentaje de contribución del asegurado. No aplica. Página 22, anexo 1, anexo técnico. En caso de ser una póliza contributoria, agradecemos ratifiquen que la convocante será la encargada de recabar dichas primas y entregarlas a la aseguradora. En caso de contrario, favor especificar. No aplica. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante con el fin de obtener un cálculo más preciso, compartir el reporte de siniestralidad de los últimos 3 años en formato Excel con el desglose siguiente: número de siniestros, cobertura afectada, monto, fecha de lo ocurrido, fecha de lo reportado, fecha de corte con el reporte, padecimiento, monto reclamado, monto pagado. Favor de pronunciarse al respecto. Se proporcionará el correo electrónico de donde se emitieron las preguntas. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si es posible solicitar adicionalmente la documentación indicada en las bases, el formato de reclamación emitido por la compañía aseguradora,
el cual contiene el aviso de periodicidad, esto por cada beneficiario. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si se puede solicitar el llenado del formato de pago por transferencia, eso ya que dicho formato contiene la autorización del beneficiario para el pago por esta vía. Adicionalmente, copia siempre del estado de cuenta no mayor a 3 meses. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Se solicita amablemente a la convocante indicar si es posible solicitar la cédula de identificación fiscal, es decir, el RFC del beneficiario en caso de que se requiera para efectos de retención conforme a la ley de impuesto sobre la renta. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si el suicidio se cubrirá habiendo transcurrido un año de vigencia del certificado únicamente para la cobertura de fallecimiento, no así para la muerte accidental. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si las exclusiones para la cobertura de muerte accidental aplicarán las que utiliza la compañía adjudicada en sus condiciones generales. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo respectivo. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar qué fecha se tomará como fecha de siniestro para la cobertura de invalidez total y permanente, la fecha de baja del asegurado en la colectividad asegurada o la fecha de autorización del dictamen de invalidez definitiva. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente la convocatoria indicar cuál sería el proceso en caso de que el asegurado hubiera reclamado la cobertura de invalidez total y permanente y falleciera en el proceso de cobro. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de invalidez total y permanente aplicará algún periodo de espera. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de invalidez total y permanente se cubrirán padecimientos preexistentes. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir fallo correspondiente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si las exclusiones para la cobertura de invalidez total y permanente aplicarán las que utiliza la compañía adjudicada en sus condiciones generales. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato del seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si las coberturas por fallecimiento e invalidez total y permanente serán mutuamente excluyentes, es decir, que en caso de haber reclamado la protección de invalidez total y permanente ya no se podrá liquidar la cobertura por fallecimiento y ya se había sido contestada, se confirma. Página 22, anexo 1, anexo técnico. Se solicita amablemente a la convocante indicar si los asegurados que ingresen después del inicio de vigencia serán reportados en el momento de su ingreso a la colectividad para contar con los datos en sistema en caso de siniestro, aun cuando el cobro de la prima por ajuste sea al final de la vigencia, se confirma. Bases, página 2, capítulo 4. Se solicita amablemente a la convocante incluir una cláusula en el contrato que cite lo siguiente: en el supuesto de no existir recursos presupuestarios por parte del contratante de la póliza o en caso de que ésta no efectúe el pago correspondiente por concepto de prima, los efectos del contrato cesarán automáticamente y Seguros Banorte podrá suspender la prestación del servicio sin ningún tipo de responsabilidad para la compañía. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones. Bases, página 13, capítulo 15. Se sugiere amablemente a la convocante omitir el capítulo de garantía, toda vez que la institución es de acreditada solvencia, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto, se confirma. Bases, página 18, capítulo 27. Se solicita amablemente a la convocante que se complemente la cláusula relativa a la legislación aplicable
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la ley sobre el contrato de seguro, ley de instituciones de seguros y fianzas, código de comercio, ley federal de procedimiento administrativo, ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento, y código civil federal. Favor de pronunciarse al respecto. El Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones. Razón social Seguros B por más, S.A. Grupo Financiero B por más. Preguntas. Primera, con relación al formato para designación de beneficiarios, cumplirá con los requisitos legales mínimos conforme a la ley sobre el contrato de seguro y la normatividad aplicable, como la identificación completa del asegurado y de los beneficiarios, el porcentaje asignado, la firma autógrafa y fecha del asegurado, adicional a que se haga mención de que se trata del seguro de vida contratado en la póliza de seguro de vida anual para el personal de base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se confirma. Con relación al punto de cada servidor público cubierto por este contrato contará con la misma protección, derechos y obligaciones que si la póliza hubiese sido emitida de manera individual a su favor. Edad de aceptación sin límite de edad para todas las coberturas, se confirma. 3. En las coberturas de muerte accidental, incapacidad total y permanente, serían solamente los ocurridos o dictaminados durante la vigencia anual de la póliza, se confirma. Razón social, Seguros Argos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Preguntas. Primera, 3.2. Personas morales y personas físicas, inciso A. Se solicita amablemente a la convocante se sirva a confirmar que no será necesario presentar otra identificación en este punto, ya que se presentó la misma en el punto 3.1, inciso C. Se confirma. 2. En caso de que la pregunta anterior sea contestada en sentido negativo, se solicita amablemente a la convocante se sirva a confirmar si esta identificación irá por fuera del sobre. No aplica, porque no fue contestada en sentido negativo. 3.2. Personas morales y personas físicas. Punto 6. Favor de confirmar que cumplimos con el presente numeral al transcribir el anexo técnico, se confirma. 4.8. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que cumplimos con el numeral presentando manifiesto bajo protesta de decir verdad en papel membretado firmado por el representante legal, se confirma. 5.10. Solicita amablemente a la convocante se confirme que cumplimos presentando un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el presente numeral no aplica para mi representada ya que no somos fabricantes ni distribuidores, se confirma. 6. 3.2. Personas morales y personas físicas, inciso 16. Favor de confirmar que la no aceptación a la retención 5 al millar no es motivo de descalificación, ya había sido contestada, se confirma. 3.2. Personas morales, personas físicas, inciso 19. Favor de confirmar que para cumplir con el presente numeral, además de lo solicitado, se deberá de presentar comprobante de domicilio del representante legal de la empresa con domicilio en el estado de Jalisco, esto para garantizar la atención eficiente de la cuenta, se confirma. .2. Personas morales y personas físicas. Punto 20. Favor de confirmar que al trimestre que se refiere es al primer trimestre del 2025. Se confirma. 3.2. Personas morales y personas físicas. Punto 22. Se solicita amablemente a la convocante confirmar la vigencia. Ya quedó contestada. 3.2. Personas morales y personas físicas. Punto 29. Con el fin de no limitar la participación y en base a que mi representada ya fue adjudicado por la convocante en la vigencia 23 y 24, cumpliendo satisfactoriamente con todos los compromisos adquiridos con la convocante, se solicita amablemente se nos permita participar con la calificación que mi representada cuenta. Respuesta: presentar la información que se considere suficiente y justificativa y el Comité de Adquisiciones valorará la propuesta al emitir fallo respectivo. 11. Acto de presentación de propuestas. Favor de confirmar que el acto de presentación de propuestas podrá presentarse un tercero mediante carta de autorización simple firmada por el representante legal que firme las propuestas, en el que autoriza que asista en su representación a dicho acto, se confirma. 12. Anexo 4. Se solicita amablemente a la convocante confirmar de qué manera se deberá requisitar el anexo 4. Presentar la información que se considere suficiente y justificativa. El Comité de Adquisiciones valorará la propuesta al emitir el fallo respectivo. 13. Anexo 5. Propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en condiciones de pago se podrá agregar la siguiente leyenda. La convocante contará con 30 días hábiles para procesar el pago una vez entregada la factura y recibo de pago mediante transferencia. Se confirma. 14.
Anexo 5, propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que en el apartado tiempos de entrega se podrá agregar la siguiente leyenda: 8 días hábiles una vez otorgado el fallo, siempre y cuando se cuente con toda la información. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones. 15. Anexo 5, propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante especifique de qué manera rellenar el apartado de garantía. Respuesta: en su caso manifestar que considera que no es aplicable o las razones que exponga. 16. Anexo 5, propuesta económica. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que cumplimos al requisitar el anexo de la siguiente manera. Se presenta el cuadro y dice: adquisición de póliza de seguro de vida anual para el personal de base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Se confirma, solo se deberá agregar el importe de la póliza. 17. De contenido, inciso C. Favor de confirmar que cumplimos con este punto con la documentación presentada anteriormente al punto 3.1, personas morales, inciso B y C, se confirma. Página 5, inventario de requisitos. En el reglón recuadro que dice inventarios de miembros y representantes actuales desde hace 2 años, se solicita respetuosamente a la convocante confirme si se refiere a miembros del Consejo de Administración y representantes legales de la aseguradora participante. Sí, a ambos. 19, página 13, capítulo 15, característica de cumplimiento, numeral 2 y relativo. Se solicita a la convocante indique si este requisito debe cumplirse, no obstante que de conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que regula las instituciones de seguro, las compañías de seguros son de acreditada solvencia, por lo que están exentas de exhibir garantías. La respuesta es: de estimarlo podrá señalar que no aplica. 20, página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se solicita respetuosamente a la convocante confirmar que la presente legislación se excluye personal jubilado o pensionado. Se confirma. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se le solicita a la convocante proporcionar el número de asegurados, suma asegurada total y prima pagada las últimas 5 vigencias. Respuesta: ya se envía al correo electrónico donde se envían las preguntas. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se le solicita a la convocante confirmar que la base de asegurados proporcionada mediante el presente proceso de licitación en bases de licitación o junta de aclaraciones será la misma base de asegurados que se utilizará para la emisión. Se confirma. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. En caso de que la aclaración anterior sea respondida en sentido negativo, se solicita amablemente a la convocante confirmar que en caso de resultados adjudicados, si el listado proporcionado para la emisión de la póliza sea diferente al cotizado, se podrá ajustar la prima mayor o menor respetando la cuota ofertada. No aplica porque no fue en sentido negativo la pregunta anterior. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Agradecemos confirmar por parte de la convocante que la información proporcionada por la misma para la emisión de la propuesta económica cotización es definitiva y no tendrá variaciones para efectos de la emisión de la póliza de seguro que corresponde en caso de que mi representada resulte adjudicada. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. En caso de que la aclaración anterior sea respondida en sentido negativo, se solicita amablemente a la convocante confirmar que, en caso de resultar adjudicados, si la información proporcionada para la emisión de la póliza sea diferente al cotizado, se podrá ajustar la prima mayor o menor respetando la cuota ofertada. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo correspondiente. Anexo 22, página 22, anexo 1, colectividad asegurada, que señala a convocante si actualmente algún miembro del grupo asegurable se encuentra en proceso de obtener dictamen de invalidez e incapacidad, ya ha sido contestada, actualmente no se tiene conocimiento. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Respecto al personal, se solicitan de forma respetuosa y atenta a la convocante no se indique si incluye personal que se encuentre en litigio contra la convocante, personal de licencias médicas en procesos de declaración de ausencia y o en proceso de declaración de muerte, y en su caso, cuántos por cada situación o evento. Respuesta: no existen. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se solicita de forma respetuosa a la convocante que indique si cuenta con personal sujeto a un contrato civil y o al pago de honorarios no regulados o considerados por la legislación del trabajo aplicables. Respuesta: no son sujetos a la presente póliza. 29, página 22, anexo 1, colectividad asegurada.
En caso de que la pregunta anterior sea contestada en forma afirmativa, se pide de la manera más atenta a la convocante indique si el personal sujeto a un contrato civil y o al pago de honorarios no regulados o considerados por las legislaciones del trabajo aplicables cuenta con un esquema de seguridad social y en su caso el nombre del Instituto de Seguridad Social al que se encuentra afiliado. No, se considera que no es aplicable. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se solicita de la manera más atenta a la convocante confirme si la póliza de seguro solicitada debe emitirse a nombre del Congreso del Estado de Jalisco en calidad de contratante o en su defecto que indique a nombre de quién debe emitirse la póliza, nombre del contratante, cargo de la compañía de seguros que resulte adjudicada. Cargo de la compañía de seguros que resulte adjudicada, se confirma que deberá ser a nombre del Congreso del Estado de Jalisco. Página 22, anexo 1, colectividad asegurada. Se pide en forma respetuosa a la convocante indique si cuenta con personal pensionado en activo. Respuesta: no se cuenta con dicho personal en activo. Página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se solicita en forma atenta a la convocante nos indique si los consentimientos para ser asegurados y designación de beneficiarios con los que cuenta cumplen con todos los elementos y requisitos previstos en el reglamento de seguro de grupo para la operación de vida y seguro colectivo para la operación de accidentes y enfermedades, a saber, inciso A, suma asegurada, B, del asegurado, actividad, ocupación o profesión, domicilio, teléfono, RFC y CURP, nacionalidad, país de nacimiento, de origen y correo electrónico. Y C, en el caso de beneficiarios, los relativos a domicilio, fecha de nacimiento, porcentaje y parentesco. No aplica señalar las condiciones de su propuesta, misma que está valorada por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo. 33, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se pide en forma atenta a la convocante que indique si para los nuevos ingresos o altas en el grupo asegurado se recabarán los consentimientos y designación de beneficiarios en los formatos de la compañía de seguros que resulten adjudicadas registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El Congreso no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas por el comité al emitir el fallo. Página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. En caso de que la pregunta anterior sea contestada en sentido negativo y la compañía de seguros que resulte adjudicada deba aceptar el formato que para tal efecto tenga considerada la convocante, se solicita a la convocante indique si el mismo podrá ser modificado para incorporar la información mínima requerida por la legislación vigente en materia de seguros y en las disposiciones de carácter general que se refiere al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianza, particularmente el asegurado, domicilio, teléfono, RFC y CURP, nacionalidad, país de nacimiento o de origen y correo electrónico, y en el caso de beneficiarios los relativos a domicilio del beneficiario y fecha de nacimiento. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro. 35, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios, que indique la convocante si los formatos de designación de beneficiarios que presentarán para la reclamación de siniestros estarán debidamente autorizados y firmados por el funcionario facultado y último que el asegurado haya requisitado. Dicho formato permanecerá en el expediente del trabajador, se confirma. 36, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se solicita a la convocante confirmar que en caso de no contar con formato de designación de beneficiarios, se aplicarán las reglas del derecho accesorio. En respuesta, el Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas por el Comité de Adquisiciones. 37, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se indica a la convocante que atendiendo a las disposiciones fiscales vigentes y aplicables, se tendrá que acreditar en forma fehaciente la relación de parentesco que justifique las excepciones de ley para efecto de la deducción del impuesto de la renta. El Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas. Página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se solicita a la convocante confirme si tiene personal que no sepa leer, escribir y que por cualquier otro motivo no pueda llenar y firmar sus formatos de consentimiento para ser asegurado de designación de beneficiarios. No se tiene, ¿verdad? Confirme si te tiene personal que no sepa leer, escribir y que no, el Congreso del Estado no cuenta. El Congreso del Estado no cuenta con personal en esas condiciones. Página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. En caso de que por impedimento algún miembro de su personal no pueda llenar y firmar sus formatos de consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios, se solicita a la convocante confirme
que en dichos formatos el asegurado estampa su huella digital firmando a alguna persona a su nombre y ruego, así como en presencia de al menos 2 testigos, conforme lo indica las disposiciones civiles sustantivas vigentes. Se confirma. Página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se solicita a la convocante que confirme si cuenta o no con personal menor de edad para incorporar en la póliza de seguro de vida grupo requerida o se tiene personal menor de edad. 41, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se solicita de la manera más atenta a la convocante que confirme que las designaciones de consentimientos que se encuentran en los expedientes de los asegurados se encuentran actualizadas conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y a las disposiciones de carácter general que se refiere al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a fin de que ésta refiera a domicilio, nacionalidad y fecha de nacimiento de cada uno de los beneficiarios, porcentaje que corresponde a cada beneficiario de la suma asegurada. En caso de fallecimiento del asegurado, aviso de privacidad y solicitud de consentimiento para tratamientos personales, se confirma. 43, página 22, anexo 1, designación de beneficiarios. Se pide respetuosamente a la convocante confirme que para el reclamo de pago de una suma asegurada ante un siniestro se entregará el consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios y o carta con designación de beneficiarios con certificación emitida por la convocante, mediante oficio escrito indicando que es el último documento que obra en los archivos de la convocante y que corresponde a la última voluntad del asegurado, se confirma. Página 22 y 23, anexo 1, cobertura de la incapacidad total y permanente. Se solicita a la convocante confirmar que en los casos de invalidez total y permanente se aceptarán únicamente dictámenes de invalidez total y permanente emitidos por cualquiera de los 3 organismos de seguridad social que señala en bases, IMSS, ISSSTE o IPEJAL. Se confirma. Páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de incapacidad total y permanente. Se solicita a la convocante confirmar que serán los institutos o organismos de seguridad social señalados en bases que determine la invalidez total y permanente los encargados de pagar la pensión del asegurado. Cobertura de incapacidad total y permanente. Se solicita a la convocante confirmar que serán los institutos o organismos de seguridad social señalados en base que determinará la invalidez total y permanente los encargados de pagar la pensión del asegurado. Se confirma. Páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de incapacidad total y permanente. En caso de que la aclaración anterior sea respondida en sentido negativo, a favor de especificar al instituto o organismo que pagar la pensión no aplica. Páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de la incapacidad total y permanente. En los casos en los que el estado de invalidez total y permanente es emitido por el IMSS o ISSSTE, se solicita a la convocante confirme que los dictámenes correspondientes se emiten en los formatos institucionales de dichos institutos de seguridad social reconocidos conforme a su regulación vigente. Se confirma. Páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de incapacidad total y permanente, que indique la convocante si para efectos de considerar el estado de invalidez total y permanente se aplicará la fecha de baja del trabajador, la cual deberá acreditarse en el formato de movimientos del personal, o si se deberá de considerar la fecha del dictamen de invalidez total permanente. Aquí se confirma, pero está haciendo una pregunta. ¿Se aplicará la fecha de baja del trabajador, la cual deberá de acreditarse en el formato de movimientos del personal, o si se deberá de considerar la fecha de dictamen de invalidez? Esto va de la mano. En base a cómo llega el dictamen es el movimiento personal. A ver, ahorita. Entonces, la pregunta dice, para efectos de considerar el estado de invalidez total y permanente, se aplicará la fecha de baja del trabajador, la cual deberá acreditarse en el formato de movimientos de personal, o si se deberá de considerar la fecha del dictamen. Creo que es la fecha del dictamen de invalidez, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Partimos. Y ese se refleja en el movimiento. Entonces, como me hace una pregunta, o si se deberá considerar la fecha, se confirma que deberá ser la fecha de dictamen de invalidez total y permanente. ¿Okay?
Páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de incapacidad total y permanente en caso de que la convocante cuente con personal sujeto a un contrato civil y o el pago de honorarios no regulados o considerados por las legislaciones del trabajo aplicables. Agradecemos que sirva a confirmar si dicho personal cuenta con un esquema de seguridad social y en su caso el nombre del Instituto de Seguridad Social al cual se encuentra afiliado no es aplicable al presente contrato de seguro. 22, páginas 22 y 23, anexo 1, cobertura de incapacidad total y permanente, que indique la convocante si los médicos que emiten el dictamen de invalidez total y permanente son médicos certificados en medicina del trabajo, no es aplicable en nuestro caso porque no dependen de nosotros. Página 22, anexo 1, generales, se le solicita a la convocante proporcionar la siniestralidad detallada y actualizada por cobertura, monto, fecha de lo ocurrido y fecha reportada últimas 5 vigencias, ya fue contestada. Página 22, anexo 1, generales, que señale la convocante si se apegará a los requisitos para pago de siniestro que tenga definido la compañía de seguros adjudicada en su checklist institucional. Pues el Congreso no establece las condiciones del contrato de seguro y las mismas serán valoradas. 53, página 22, anexo 1, generales, que señala la convocante si los siniestros ocurridos antes de la vigencia de la póliza serán cubiertos por la compañía de seguros que actualmente cuenta con la póliza, se confirma. 54, página 22, anexo 1, generales, en caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, que indique la convocante que la reserva que tiene la aseguradora que opere la póliza vigente deberá ser entregada a la aseguradora que resulte ganadora en este proceso de licitación, a fin de que pueda cubrir los eventos ocurridos antes de la entrada en vigor de la nueva póliza y los cuales no han sido aún reportados. No aplica. No aplica porque no tenemos siniestros. Página 22, anexo 1, generales, solicita a la convocante ratificar que las condiciones solicitadas en la presente licitación son las mismas que las de la vigencia actual o de su último proceso de licitación. También ya fue contestada anteriormente y son mismas condiciones. Página 22, anexo 1, generales, en caso de que la aclaración anterior sea respondida en sentido negativo, favor de especificar las condiciones que son distintas con respecto a las vigencias de su último proceso de licitación, no aplica. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante confirmar que en todas las condiciones no contempladas en las bases de licitación serán aplicables las condiciones generales de la compañía de seguros adjudicadas. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato de seguro. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante confirmar si la compañía de seguros participante podrá proponer su propio modelo de condiciones generales, exclusiones y definiciones, siempre y cuando éstas no contradigan lo previsto en las bases de licitación, es decir, que pueden expresar lo mismo, aunque con un formato o texto distinto, se confirma. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante confirmar que el pago de la prima se cubrirá al 100% por la convocante y no será contributiva a ningún porcentaje, ya fue contestada. Página 22, anexo 1, generales, que señala la convocante si para el personal que se encuentre con licencia, con o sin goce de sueldo, la convocante cubrirá el pago de primas y este estará considerado en el recibo de pago que se haga a la compañía de seguros adjudicadas, también ya fue contestada. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante indicar si la prima será cubierta vía transferencia electrónica o bien indicar el instrumento monetario que se utilizará para el pago. Ya había sido contestada, pero se confirma. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante confirme si la misma pagará en su totalidad la prima de seguro de las pólizas solicitadas o en su defecto si el pago provendrá de alguna otra entidad. En caso de que el pago sea de otra entidad, favor de proporcionar el nombre de la misma y si ésta cuenta con la partida presupuestaria correspondiente para tal efecto. Respuesta: el Congreso del Estado pagará su totalidad la prima. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante confirme el nombre de la entidad a la cual deberá emitirse el recibo de pago de las primas correspondientes, deberá emitirse al Congreso del Estado de Jalisco. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante señale si la compañía de seguros que resulta adjudicada debe suscribir un contrato de prestación de servicios en forma adicional a la póliza de seguro requerida, se confirma. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante señale si el contrato de prestación de servicios podrá modificarse a conveniencia de las partes, sin afectar el alcance y contenido de las bases de licitación y de su junta de aclaraciones. El Congreso del Estado elaborará el contrato de conformidad a las bases de licitación y junta de aclaraciones. Página 22, anexo 1, generales, se solicita a la convocante indique si en el contrato podrá incorporarse la obligación de la convocante de proporcionar la información y documentación legal a que se refiere las disposiciones de carácter general del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, tanto de esta como de cada miembro asegurado. El contrato del Estado elaborará el contrato de conformidad a las disposiciones legales aplicables y conforme a las bases de licitación. Cualquier petición adicional deberá señalarse su propuesta misma que será valorada por el Comité de Adquisiciones.
Página 22, anexo 1, generales. Se solicita a la convocante que entregue todos los documentos y datos que requieran del acuerdo de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como que tendrán a disposición de la compañía de seguros, cuando ésta lo requiera, todos los datos y documentos de identificación de cada uno de los miembros del grupo asegurado. Ya fue contestada. Página 22, anexo 1, generales. En caso de resultar adjudicada a la aseguradora, se solicita de la manera más atenta a la convocante que indique si la carta cobertura que se debe extender tendrá que sujetarse a un formato que esa entidad determine, o se puede extender un formato y contenido de la aseguradora. En caso de la convocante sea la que determine el formato de carta cobertura, a favor de indicar si lo puede proporcionar. El Congreso del Estado no establece las condiciones del contrato y las mismas serán valoradas. 69, página 22, anexo 1, generales. Se solicita de la manera más atenta a la convocante señalar que en cumplimiento de lo previsto por las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, proporcionará a la aseguradora que resulte ganadora la lista de asegurados donde se indique cuando menos nombre del asegurado, fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes, y en caso ser así de ser requerido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y u otra autoridad competente, que proporcionará a la aseguradora ganadora la información y documentación de identificación de los asegurados previstas en las citadas disposiciones de carácter general, aún fuera de la vigencia de las pólizas. También ya fue contestada. Razón social, Seguros Suras, Sociedad Anónima. Preguntas. 1. Se solicita amablemente a la convocante ratifique el carácter del proceso de licitación, ya que al ser local, de conformidad con el artículo 55 de la ley, solo podrán participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, y no existen compañías de seguros que se tengan el domicilio fiscal en el Estado. Favor de manifestarse al respecto. Respuesta. Se confirma que lo que se requiere de los ofertantes es que se tenga un domicilio en el Estado de Jalisco para la atención y seguimiento puntual de la póliza de seguro. 2. Se solicita amablemente a la convocante confirme que todos los escritos y anexos deberán de dirigirse al Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios en Enajenación del Congreso del Estado de Jalisco. Se confirma. 3. Numeral 3.1, personas morales, inciso E, página 3. Se solicita amablemente a la convocante confirme que para el presente requisito podrán manifestarse los representantes legales acreditados ante el Instituto Legal, en el instrumento legal, e indicar el Consejo de Administración actual. Favor de manifestarse al respecto. Se confirma. 4. Numeral 3.2, personas morales y personas físicas, inciso A, página 3. Se solicita amablemente a la convocante confirme que para dar cumplimiento al presente requisito bastará con el documento original y o copia certificada de la identificación solicitada del inciso D del numeral 3.1, personas morales. Favor de manifestarse al respecto. Se confirma. 5. Numeral 3.2, personas morales y personas físicas, apartado 16. Se solicita amablemente a la convocante confirme que la aportación de 5 al millar al Fondo Impulso Jalisco podrá ser opcional, manifestando la aceptación o no aceptación. Favor de manifestar al respecto. Se confirma. Numeral 3.2, personas morales y personas físicas, apartado 18. Se solicita amablemente a la convocante confirme si el comprobante del cumplimiento del 3% sobre la nómina corresponde al domicilio fiscal del licitante. Favor de manifestar al respecto. Se confirma. 7. Numeral 3.2, personas morales y personas físicas, apartado 22. Se solicita amablemente a la convocante ratifique la vigencia solicitada, ya que en el presente requisito indica los años 23 y 24. Favor de manifestarse al respecto. Ya fue precisada la vigencia anteriormente. Se solicita amablemente a la convocante confirme que el resumen del inventario de los puntos anteriores no será necesario incluirlo en la propuesta. Favor de manifestar al respecto. Se confirma. Capítulo 9. Características de las propuestas técnicas y económicas. Se solicita amablemente a la convocante confirme que la propuesta técnica y económica deberán de incluirse en una sola carpeta de 3 argollas y dentro de un solo sobre. Favor de manifestarse al respecto. Se confirma, ¿verdad, Alex? Sí. Capítulo 9. Características de las propuestas técnicas económicas, apartado D, contenido inciso I. Se solicita amablemente a la convocante confirme que el resumen solicitado deberá incluir todo lo descrito en el anexo 1, así como lo derivado de la Junta de Aclaraciones. A favor de manifestarse al respecto. Se confirma. 11. Capítulo 11. Criterios de adjudicación, numeral 3. Se solicita amablemente a la convocante
Confirme que para acreditar experiencia de mi representada se deberá presentar facturas con antigüedad no mayor a 12 meses de servicios prestados a dependencias públicas con características y ramos similares al del presente proceso, adjuntando validación ante el SAT de cada factura. Respuesta: presentar la información y argumentación que considere y justifique el punto, misma que será valorada por el Comité de Adquisiciones al emitir el fallo. 12. Anexo 1. Se solicita amablemente a la convocante proporcione el listado de asegurados en formato Excel, indicando puesto, sexo, edad, fecha de nacimiento. Se enviará por correo electrónico. Anexo 1. Se solicita amablemente a la convocante proporcione el reporte de siniestralidad detallado en las últimas 3 vigencias. De igual forma se enviará por correo electrónico. Numeral 3.2. Personas morales y personas físicas. Apartado 10. Se solicita amablemente a la convocante confirme que debido a que el presente proceso versa sobre la prestación de servicios, el presente requisito no aplica y bastará un escrito manifestando lo anterior. Favor de manifestarse al respecto. Se confirma. Por fin acabaron las preguntas. La presente acta... Sí, va. Sí, La hombre. presente agua, bueno, permítanme un Sí, segundo. Además fueron 30 páginas. Ni respiraste. Perdón, yo no escuché las del Grupo Nacional Provincial. Las primeras. Creo que las mandaron... 11:59. ¿Ya las mandaste a tiempo? Llegaron fuera de tiempo, ¿va? ¿Cuándo las mandaste hoy? No, las mandamos el día que indicaba la licitación a las 11:59. ¿Tienes ahí el correo, Alex? Por favor. No me quiero... Está bien. ¿Las tienes ahí, Alex? Sí. Hijo, ya me inventé las de ustedes, faltan las mías. Si no, Alex, las revisamos, vemos cuáles son repetidas y le damos lectura a las otras y las contestamos, ¿te parece? ¿A qué hora las envió? 11:59. No, ahorita las puede hacer, ¿no? Que no las puede hacer ahorita, ¿no? ¿Ya no? Pues puedes preguntarle. Igual a CN, cursos, PLEJ. No fueron contestadas con sus preguntas que ya tenía. Que me le dé lectura a las que... Las que considere que no se contestaron. Cursos. Porque estuvo también ahí apuntando. ¿Concursos qué, perdón? ¿Perdón? ¿Concursos qué, perdón? Es PLEJ. Nada, ¿me lo puede reenviar más para verificar la hora, por favor? Sí, @ Congreso JAL. Como participante de la Junta de Operaciones, aquí puede hacer preguntas también. Sí, Aunque no también le hayamos puede. dado. Pues esta consideración de por parte de la unidad centralizada de compras si quieres incluirlas aquí dentro, pero sí pueden preguntar ellas. Por eso te puedes preguntar de las que tú consideras que no fueron contestadas, las que no fueron. Ahorita ya te lo Ok, si no tienes identificada alguna pregunta que quieres que incluyamos, y porque ya que tú consideres que no ha sido respondida, igual la incluimos ahorita en estos momentos. Sí, Porque casi la mayoría de todos los proveedores También son las repito. mismas preguntas. Ajá. Ah, también. Ajá. no, yo traigo varias, o sea, varias que no contestaron. ¿Quieres darme lectura a la pregunta? Sí, claro. Anexo 1, numeral 7, Ajá. estándares de servicio. Ajá. Se solicita a la convocante a favor de confirmar que los tiempos establecidos iniciarán cuando mi representada cuente con la información completa y correcta. Ajá. Entonces, así la vemos. Ok. Te respondemos.
¿Te mandó el correo Aquí ya la tengo, sí. para agregarla nada más para no estarla transcribiendo y contestamos? O- ¿Nos Pero puedes te la decir cuáles actualizo. son? Las agrego Ah. y ya para que... Ujú. Si quieres, ajá. ¿Qué número de preguntas son para que nos pase el archivo y así más rápido? Nada más lo guarda y cierra el archivo. Guardar. ¿Te lo paso? ¿Cuál otro sería? Capítulo 21, sanciones. Favor de aclarar si se entiende el concepto servicio como servicio no prestado. Capítulo 21, sanciones. Se solicita a la convocante aclarar que la pena convencional será sobre el servicio no prestado. Capítulo 21, sanciones. Se solicita a la convocante a favor de confirmar que los tiempos establecidos iniciarán cuando mi representada cuente con información completa y correcta. Es la misma que preguntaste. La primerita, ¿no? Primero, ¿no? No, la primera, bueno, es que la Es primera que- habla de los estándares de servicio y esta Ah. está en el apartado de sanciones. Capítulo 9, apartado de contenido. Ahorita mencionaron sobre las carpetas, pero adicional, solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que la propuesta técnica y propuesta económica se incluirán en carpetas de 3 argollas individualmente y a su vez ambas carpetas se incluirán en un solo sobre. En caso contrario, favor de indicar si en una sola carpeta se incluirán ambas propuestas. Y capítulo 9, apartado D, contenido inciso E, solicitamos atentamente a la convocante que en caso de que la propuesta técnica y económica se presenten en carpetas individuales, se foliarán de manera individual. También capítulo 15, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados. Capítulo 15. Ajá. Favor de ratificar que no se debe solicitar ninguna garantía a las aseguradoras. Reglar el ejercicio con el artículo 15. Capítulo 16, en criterios de adjudicación, se solicita amablemente a la convocante indique el parámetro con el cual se dará cumplimiento a lo siguiente. A, calidad del producto. B, tiempos de entrega. C, experiencia. D, precio. Y E, valor agregado. Esa ya fue contestada, pero la incluimos. Eso sí. Ujú. Sí. Sí, ese queda a criterio del... Tú manifiestas lo que tú consideres, no hay unos requisitos específicos y queda a criterio del comité. Comité Pero resolverá. así está contestado. Nada más. Señores, que no se vea fácil. Y a tu pregunta. ¿Se lo puedo decir a ustedes o lo Mm, es igual. Sobre la participación de un agente, Ujú. sí, puede ser por medio de un agente. Quien haga la propuesta, Sí, o sea, y lleve la cuenta y todo. sí, tú igual te vamos a contestar, tú haz tu oferta, Y el comité lo determinará. O sea, yo no te limito la participación, no te limitamos, tú haz tu oferta, tú considera, justifica el por qué puede licitar un agente y Ok, de acuerdo. no hay inconveniente. ¿Sí? Gracias. Pero la incluimos. Ok, Ujú. gracias. Nosotros buscamos proveedor del servicio. Digo, hay Ok. Sí, alguna gente que tenga experiencia en gobierno. ¿No? Ahora sí, a manos del comité. ¿Alguien más de ustedes, de los proveedores? ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Te lamentaste por corredito sin agua. Somos ya decía muchas cosas y ni caso me estaban haciendo. ¿Razón? A ver, mi Ale.
Es Grupo Nacional Provincial, SAB. Preguntas, capítulo. Ay, perdón. Delete. Bueno. No se movió eso. ¿Se cerró? Pero son las E. Ah, es que no Son las E. se cerró. Ok. Es que ya se cansó la compu también. Ahí está, sí está. Ok. Ahorita se borró. Capítulo 15, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados. Favor de ratificar que no se debe solicitar ninguna garantía a las aseguradoras por ser estas de acreditada solvencia, lo anterior de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la cual establece lo siguiente. Mientras las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción de las responsabilidades que pueden derivarles de juicios laborales, de amparo por créditos fiscales. En función de esto, atentamente solicita a la convocante apegarse a derecho y eliminar estos requisitos, a favor de pronunciarse al respecto. ¿Lo confirmamos? Se confirma. Anexo 1, numeral 7, estándares de servicio. Se solicita a la convocante a favor de confirmar que los tiempos establecidos iniciarán cuando mi representada cuente con la información completa y correcta. Se confirma. Si no, ¿cómo lo obligo? Capítulo 21, sanciones. A favor de aclarar si se entiende el concepto servicio como servicio no prestado. A favor de pronunciarse al respecto. Se confirma. En cuanto a sanciones. Capítulo 21, sanciones. Se solicita a la convocante aclarar que la pena convencional será sobre el servicio no prestado. Se confirma. Capítulo 21, sanciones. Se solicita a la convocante a favor de confirmar que los tiempos establecidos iniciarán cuando mi representada cuente con la información. No es la misma. Es sanciones, ¿verdad? Una es sanciones y una es. Se dijo que eran dos bloques diferentes. Una es sanciones y una es estándares de servicio. Ajá, se confirma. Capítulo 9, apartado de contenido. Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que la propuesta técnica y propuesta económica se incluirán en carpetas de 3 argollas individualmente y a su vez ambas carpetas se incluirán en un solo sobre. Caso contrario, favor de indicar si en una sola carpeta se incluirán ambas propuestas. Favor de pronunciarse al respecto. En un solo sobre, ¿verdad, Alex? Sí. Tres carpetas diferentes. Carpetas individuales, un solo sobre. Puede ser uno solo. Puede ser o una sea, misma, es consideración de- indistinto, ¿eh? No, Esa consideración de cada licitante. no, es poner esa consideración del licitante, no pasa nada. Capítulo 9, apartado de contenido, inciso E. Solicitamos atentamente a la convocante que en caso de que la propuesta técnica y económica se presenten en carpetas individuales, se foliarán de manera individual. Ya voy a hacer también esa consideración del licitante. Entonces, ¿quieres agregar tu pregunta? Sí, por favor.
Entonces sería, ¿me quieres? Sí, está permitida la participación de un agente para llevar la cuenta en caso de ser adjudicado. ¿Está permitida la participación de un agente Ajá, agente. de seguros? Sí, agente de seguros, con cédula. Es que siento que lo voy a poner muy cerrado. Ujú. Sí, que tenga una cédula como asesor externo. Ujú. Está permitida la participación de un agente de seguros con cédula de asesor externo para ofrecer los servicios de la licitación. Así, en caso de ser adjudicado, por favor. La pregunta quedó, ¿está permitida la participación de un agente de seguros con cédula de asesor externo para ofrecer los servicios de la licitación? La respuesta es, podrá realizar su propuesta misma que será valorada por el Comité de Adquisiciones al emitir fallo respectivo. ¿Va? Gracias. Sí me faltó una última pregunta. Ajá. Del capítulo 14, recibo de fallo y contrato, Ajá. se solicita amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicados nos permita incluir la siguiente declaración de anticorrupción en el contrato de la licitación. Las partes declaran y aceptan que conocen y cumplen con el contenido de las disposiciones, leyes o reglamentos aplicables en materia de anticorrupción o soborno. Asimismo, declaran que no han estado involucradas ni han tenido sentencias por los actos citados. Lo anterior con fundamento en el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Anticorrupción, así como por el capítulo 2 de las faltas administrativas graves de los servidores públicos, artículo 51 al 64 bis, y capítulo 3 de los actos de particulares vinculados a faltas administrativas graves, artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿La incluyes, Alex? Porque está muy larga para transcribirla. Más fácil, más rápido. Es la del capítulo 14. ¿verdad? Ajá. Gracias.
falta aceptarlo. No veo mal aceptarlo. ¿No? Las partes declaran aceptan que conocen y cumplen el contenido de las disposiciones, leyes, reglamentos en materia de anticorrupción o sobornos y me declaran que no están involucrados en las sentencias. Ok, doy lectura a la pregunta. Capítulo 14, recibo de fallo y contrato. Se solicita amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicado nos permita incluir la siguiente declaración de anticorrupción en el contrato de la licitación. Las partes declaran y aceptan que conocen y cumplen con el contenido de las disposiciones, leyes o reglamentos aplicables en materia de anticorrupción o soborno. Asimismo declaran que no han estado involucradas ni han tenido sentencias por los actos citados, lo anterior con fundamento en el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Anticorrupción, así como por los capítulos 2 de las faltas administrativas graves de los servidores públicos, artículos 51 al 64 bis, y capítulo 3 de los actos de particulares vinculados en faltas administrativas graves, artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La respuesta es poder realizar la propuesta de su inclusión misma que será valorada por el Comité de Adquisiciones. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Es de carácter obligatorio contar con oficinas en la zona metropolitana de Guadalajara? Sí se requiere la zona metropolitana para efecto de atención de la policía. Oficinas de atención. Atenciones de atención. Solo para Ajá. Ok, ¿ya nadie tiene alguna pregunta? No. Ok. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo 5 de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de la Junta de Aclaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 13 horas del día 4 de julio de 2025 en el área de asesores del Comité de Adquisiciones ubicada en el cuarto piso del edificio Juárez 237, zona centro, Guadalajara, Jalisco. El registro de participación para dicho acto se cerrará 5 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. Pasado este tiempo se procederá conforme al capítulo 9, apartado B, inciso B, de las bases de la presente licitación. No habiendo más temas que tratar, siendo las 15 horas con 27 minutos, del día 27 de junio de 2025, se cierra la presente acta firmando los que ya intervinieron y quisieron hacerlo. Pues muchas gracias.